Buenas noches, mi nombre es Ángela Haddad y hoy les voy a hablar acerca de la evolución de la arquitectura moderna en Venezuela a partir del año 1930 a 1940. En la época de entreguerra, la modernización se presentaba en Venezuela bajo las mismas formas que en los otros países hispanoamericanos. No obstante, habían factores que lo diferenciaban del resto, como por ejemplo la transformación del país agrario a un país monoproductor de materia prima energética. El desarrollo de la industria petrolera en manos de inversores extranjeros traía prosperidad y a su vez ocasionaba los citados cambios sociales, acentuando la diferencia entre los centros que se beneficiaban del progreso y las regiones rurales agrarias. Cabe mencionar que a pesar del declive económico que se presentaron en las naciones industrializadas, gracias a la exportación de petróleo, Venezuela logró solventar la deuda externa en 1930, recibir la mano de obra que llegaba al país y aparte promover la construcción de obras públicas. Aun cuando Venezuela generaba grandes sumas de ingresos a causa de la exportación de petróleo, Caracas no se beneficiaba en su totalidad debido a la división administrativa que prevalecía en ese momento en el país, ya que existía un presidente provisional y Juan Vicente Gómez, quien era el presidente electo pero no había jurado cargo. De este modo, Juan Vicente Gómez establece su propia capital en Maracay, que pasa a ser un pueblo pequeño a una gran ciudad, donde se ejecutaron obras arquitectónicas importantes como la iniciación del proyecto de la Ciudad Jardín, la creación del Hotel Jardín y su club deportivo, la construcción de la ópera, la construcción de la clínica de Maracay, entre otras. Luego de la muerte de Gómez en 1935, el poder político se retornó a Caracas. Sin embargo, el poder que regresó ya no era el de un estado agrario, sino un petroestado, pues el petróleo suponía el 70% de los ingresos del país. De allí nace la aspiración a que fuera la moneda de cambio que permitiera importar una modernidad que se encontraba fuera del país, es decir, en el exterior. La arquitectura mantuvo siempre una estrecha relación entre los programas estadales y las posibilidades económicas producto de la explotación petrolera. En las particularidades de la arquitectura venezolana se encuentra la simultaneidad de dos corrientes estilísticas diferenciadas por sus características de diseño y construcción, entre las que tenemos el neocolonial venezolano, el cual integraba el cambio y la renovación sin dejar escapar el planteamiento tradicional. Utilizaba elementos del patrimonio colonial edificado en el país, como por ejemplo portadas decoradas con arcos polilobulados, frontis con volutas, cubiertas de madera, caoba y teja criolla, grandes ventanas enrejadas, organización espacial alrededor de un patio, entre otros elementos. El Art Deco, por otro lado, buscaba mostrar el uso de las tecnologías modernas de concreto armado, hierro y el vidrio en estructuras visibles. Y a su vez, buscaba mostrar y expresar la organización de espacios con el manejo de formas geométricas puras. Uno de los arquitectos más influyentes y renombrados de la época fue Carlos Raúl Villanueva, considerado como el maestro de la arquitectura moderna en Venezuela. Sus primeros años trabajó en el Ministerio de Obras Públicas y participó en el desarrollo y la modernización de Caracas, Maracay y otras ciudades venezolanas. Entre sus obras destacadas se encuentran la Ciudad Universitaria de Caracas, inaugurada en 1954 y nombrada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, y la reurbanización de El Silencio en Caracas, inaugurada en 1945. Otro arquitecto famoso fue el arquitecto venezolano José Fructuoso Viva, quien es uno de los arquitectos venezolanos más reconocidos nacional e internacionalmente debido a sus relevantes obras que han recibido premios internacionales como Árbol para Vivir, el Pabellón Venezuela, el Club Táchira en Caracas, la Iglesia del Divino Redentor, entre otros. Gracias.